Nadie hubiera imaginado que detrás de los muros del convento del Sagrado Corazón se escondía un misterio tan oscuro y mortal que cambiaría para siempre la comprensión de la fe y la obediencia. Desde el primer momento en que las hermanas comenzaron a experimentar visiones extrañas y llamadas imposibles, quedó claro que algo sobrenatural o terriblemente manipulador estaba en marcha. Lo que parecía ser un convento ordinario de mujeres devotas pronto se transformó en un laboratorio de fe, control y muerte cuidadosamente planeada. Las hermanas jóvenes, llenas de inocencia y devoción, fueron seleccionadas sin saberlo para participar en un ritual que trascendería los límites de la vida y la muerte. Un experimento que nadie fuera del convento comprendería jamás. La primera en percibir la profundidad del horror fue la hermana Mary Agnes, cuya curiosidad y valentía la llevarían a descubrir secretos que otros jamás podrían soportar. Desde su llegada al convento, Mary Agnes notó detalles inquietantes, las miradas inexplicablemente serenas de algunas hermanas, las sombras que se movían independientemente de la luz, y un aire cargado de anticipación y silencio que llenaba los pasillos. Pronto comenzó a presenciar fenómenos que desafiaban toda lógica, figuras que desaparecían en la noche, rezos que parecían resonar desde otra dimensión, y un llamado que solo ciertas hermanas podían escuchar. Lo que Mary Agnes no sabía era que cada evento, cada muerte aparente, había sido meticulosamente planeado por una mente obsesionada con la fe y el control absoluto. Marcus Aldrich, un seminarista expulsado por creencias heréticas, conocido como el Pastor, había estado preparando este ritual durante meses, manipulando psicológicamente a la Madre Superiora Brennan para convertir a las hermanas en instrumentos de su perverso experimento espiritual. Aldrich no veía a las mujeres como seres humanos con valor, sino como sujetos de prueba en su visión de ingeniería espiritual. Usando la fe más profunda de las hermanas en Dios y en sí mismas para inducir la muerte voluntaria, a medida que la primera hermana caía víctima de lo que parecía un llamado divino, Mary Agnes comenzó a documentar meticulosamente cada evento, cada gesto, cada palabra y cada mirada serena, con la sensación de que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito mucho más oscuro y preciso de lo que cualquiera podría imaginar. Las muertes iniciales fueron cuidadosamente observadas. Cada hermana que fallecía lo hacía en paz, sosteniendo rosarios y notas con palabras simples pero inquietantes, como llamada o completa, dejando a Mary Agnes atrapada entre la devoción y la creciente sospecha de que algo siniestro estaba ocurriendo. Cada noche traía más horror, mientras las hermanas que quedaban vivas comenzaban a mostrar cambios sutiles en su comportamiento, su voz, su mirada, como si ya no fueran completamente humanas, sino parte de un plan que trascendía la vida misma. Lo que Mary Agnes estaba presenciando no era una serie de muertes aisladas, sino un patrón cuidadosamente orquestado que culminaría en la desaparición de toda la comunidad del convento, dejando solo a la última hermana para completar el ciclo. Mientras la oscuridad de la noche caía sobre el convento, un aire inquietante de anticipación llenaba los pasillos. Cada vela parpadeante, cada sombra que danzaba, cada nota encontrada junto a las hermanas muertas era un recordatorio de que un plan maestro estaba en marcha, y Mary Agnes, sola y aterrorizada, comenzaba a comprender que su propia vida estaba ahora directamente ligada al destino de aquellas que ya no estaban. La historia del convento del Sagrado Corazón se desplegaba con un ritmo ineludible, una tragedia que no era producto del azar sino de una mente retorcida que entendía cómo manipular la devoción hasta sus límites extremos. Y mientras la primera parte de esta historia se cerraba, una sensación de inevitabilidad se apoderaba del lector. La puerta entre la vida y la muerte estaba a punto de abrirse, y solo una hermana estaba destinada a cruzarla para que todo el ciclo culminara. A medida que los días pasaban en el convento del Sagrado Corazón, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva y cargada de misterio. Las hermanas vivían en una rutina que parecía normal para el observador externo, pero Mary Agnes,
la única que había comenzado a notar irregularidades, percibía que algo estaba sucediendo detrás de cada puerta, en cada pasillo silencioso y en cada oración que resonaba en las paredes antiguas del convento. La primera noche crucial fue la que marcaría el inicio del patrón mortal. Las hermanas comenzaron a morir sin razón aparente, cada una en su cama, con una expresión de paz que desafía toda lógica y con notas que indicaban su llamado o cumplimiento. Mary Agnes, aterrada pero decidida, documentaba todo en su libro de registros, cada palabra escrita con un temblor de miedo y fascinación. Ella notaba cómo los rostros de las hermanas que habían muerto brillaban con una especie de luz interior, una serenidad tan intensa que parecía imposible de comprender. Las notas encontradas junto a sus cuerpos parecían formar un patrón, un mensaje oculto que Mary Agnes no podía descifrar completamente, pero que la hacía sentir que todo estaba cuidadosamente orquestado. Dr. Harwell, el médico asignado para vigilar la salud de la comunidad, comenzó a percibir también la irregularidad de las muertes. No había signos de enfermedad, herida ni veneno. Las hermanas morían simultáneamente, como si respondieran a una señal invisible, a un llamado que solo ellas podían escuchar. Cada muerte aumentaba la tensión dentro del convento y reforzaba la creencia de que algo más allá de lo comprensible estaba ocurriendo. Mary Agnes comenzó a observar cambios físicos sutiles en las hermanas que aún vivían. Sus voces adquirían un tono hipnótico, sus movimientos se volvían más sincronizados. Sus oraciones resonaban con una armonía que parecía provenir de otra dimensión. La joven sentía que cada gesto y cada palabra estaba diseñado para atraerla hacia un destino inevitable. El descubrimiento más perturbador llegó cuando Mary Agnes y Dr. Harwell descendieron al sótano del convento para examinar la cámara oculta que la Madre Superiora Brennan había mantenido en secreto. Allí, entre cruces y velas, encontraron evidencia de un ritual que no solo implicaba la muerte de las hermanas, sino que buscaba crear un puente entre la vida y la muerte. Las cruces, antes colocadas en posición vertical con los nombres de las hermanas, ahora yacían planas sobre el altar, excepto una, la de Mary Agnes. Cada movimiento, cada disposición de los objetos, cada nota encontrada junto a las hermanas muertas demostraba que la muerte no era azarosa, sino un mecanismo cuidadosamente planificado para inducir a la última hermana a unirse al ciclo. Completando un experimento espiritual de proporciones aterradoras, los registros privados de la Madre Superiora, que Harwell comenzó a descifrar, revelaron cartas codificadas de Marcus Aldrich, el autoproclamado pastor, quien había ideado un programa de condicionamiento psicológico tan preciso que las hermanas llegaron a aceptar la muerte como un acto de devoción suprema. Aldrich no atacaba la fe de las hermanas, la manipulaba, la convertía en un arma para inducir la muerte voluntaria mientras las víctimas creían que estaban cumpliendo un propósito divino. Las instrucciones detalladas para la Madre Superiora incluían cómo inducir visiones, cómo interpretar eventos cotidianos como señales divinas, cómo usar la devoción y el amor entre las hermanas para generar envidia y deseo de muerte en las que aún vivían. Cada noche, Mary Agnes sentía la presencia de sus compañeras fallecidas, no como fantasmas, sino como un llamado creciente, una insistencia irresistible que la arrastraba hacia lo que parecía ser una transformación más allá de la muerte. Dr. Harwell, horrorizado y desesperado, comprendía que las vidas de las 13 hermanas estaban siendo manipuladas con precisión milimétrica y que cada acto, cada oración y cada expresión serena era resultado de un programa psicológico diseñado para destruirlas mientras ellas creían estar cumpliendo la voluntad de Dios. Las cartas de Aldrich describían su método como ingeniería espiritual, identificar comunidades aisladas y devotas, infiltrarse a través de aliados que conocieran la estructura interna y los puntos vulnerables, y preparar el terreno durante meses, o incluso años, para inducir el ciclo de muerte voluntaria. La secuencia en el convento del Sagrado Corazón no era un hecho aislado.
Harwell descubrió que Aldrich había manipulado otras comunidades religiosas, desde conventos hasta monasterios y misiones, provocando muertes colectivas con rostros serenos y notas simples, aparentemente inocuas, como llamadas a casa o cumplido, en estados que los observadores externos atribuían a causas naturales. Enfermedad o acto de Dios, Mary Agnes, mientras tanto, continuaba viendo y sintiendo lo que las demás hermanas habían experimentado, un mundo que parecía más real que la vida misma, con voces armoniosas que hablaban de paz y gozo, y de un destino inevitable que requería su participación final. Cada día que pasaba, las fuerzas psicológicas que Aldrich había diseñado actuaban con más fuerza, haciendo que Mary Agnes experimentara una mezcla de terror y éxtasis, como si sus propias convicciones y devoción se volvieran contra ella, obligándola a aceptar lo que veía como un regalo divino. Aunque Harwell suplicara que se resistiera, la presión se intensificaba. Los detalles de las muertes y los rituales se volvían cada vez más precisos, y Mary Agnes comprendía que cada hermana había sido preparada para morir en un momento exacto, siguiendo un programa que solo Marcus Aldrich conocía por completo. Lo que Harwell encontró más perturbador era que la estrategia de Aldrich era replicable. Cualquier persona con conocimiento de psicología y religión podía, siguiendo su modelo, inducir un patrón similar de devoción llevada al extremo, donde la fe más profunda se convertía en instrumento de destrucción. Así, la historia del convento se desplegaba como un reloj macabro. Cada muerte, cada nota, cada gesto formaba parte de un experimento de control mental disfrazado de ritual espiritual, y la última hermana estaba destinada a ser la culminación del ciclo, la pieza final en un plan que combinaba devoción, terror y manipulación psicológica. Los días y noches en el convento continuaban, y Mary Agnes se encontraba atrapada entre la fe y la manipulación, consciente de que su destino estaba escrito en las cartas de un hombre obsesionado con la muerte y la transformación. Mientras Dr. Harwell trataba de encontrar una manera de romper el ciclo, sin éxito, observando impotente cómo el experimento de Aldrich avanzaba con precisión aterradora. Los días posteriores al primer ciclo de muertes en el convento del Sagrado Corazón fueron los más tensos y aterradores que Mary Agnes jamás había experimentado. Cada amanecer traía consigo un silencio inquietante que llenaba los pasillos vacíos, y el aire parecía vibrar con presencias invisibles. Mary Agnes comenzó a sentir que las hermanas fallecidas la observaban constantemente, no con ojos de reproche, sino con una insistencia serena que parecía exigir que comprendiera y aceptara lo inevitable. Dr. Harwell, por su parte, dedicaba horas a revisar y decodificar los registros de la Madre Superiora Brennan y las cartas de Marcus Aldrich, tratando de reconstruir el alcance completo del plan macabro. Cada nueva carta descifrada revelaba detalles más escalofriantes. Aldrich no solo había ideado un patrón de muerte, sino que había desarrollado una metodología psicológica extremadamente sofisticada, basada en la manipulación de la devoción, el aislamiento y la sugestión repetida, destinada a convencer a los más devotos de que su propia muerte era un acto de santidad suprema. Las instrucciones para la Madre Superiora eran precisas hasta el mínimo detalle, cómo introducir ideas de los elegidos, cómo interpretar cualquier evento extraño como una señal divina, cómo utilizar la admiración por las hermanas fallecidas para inducir en las vivas un deseo de unirse a ellas, cómo reforzar la idea de que la vida terrenal era un obstáculo que debía ser abandonado para alcanzar la verdadera plenitud espiritual. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto de la Madre Superiora estaba calculado para reforzar la programación mental de las hermanas. Mary Agnes empezaba a comprender que su propio destino estaba ineludiblemente ligado a la culminación de este experimento. Sentía la presencia de sus compañeras fallecidas a cada instante, sus voces armonizando con las oraciones, su luz interior iluminando la capilla vacía,
empujándola hacia un estado de éxtasis espiritual que desafiaba toda lógica. A medida que avanzaban los días, Mary Agnes experimentaba cambios físicos y emocionales, su respiración se volvía más lenta y rítmica, su mente se llenaba de visiones de paz y gozo, y su cuerpo parecía resonar con una energía que no podía comprender, cada vez era más difícil distinguir entre la realidad y las experiencias inducidas por el condicionamiento. Dr. Harwell, desesperado, intentaba mantenerla anclada al mundo físico, mostrándole las cartas de Aldrich, explicando los métodos de manipulación, señalando las pruebas de que las muertes anteriores no eran actos divinos sino el resultado de un plan cuidadosamente ejecutado. Sin embargo, Mary Agnes respondía con serenidad y una convicción que parecía provenir de otra dimensión: no entiendes, solo ves la muerte, cuando en realidad hay transformación; solo ves pérdida, cuando hay ganancia. Mis hermanas no se han ido, están más vivas que nunca y yo pronto me uniré a ellas en esa vida superior. Cada palabra aumentaba la angustia del doctor, mientras comprendía que la programación mental de Aldrich había alcanzado un nivel de perfección que incluso él, con toda su educación médica, no podía revertir. La joven estaba atrapada entre la fe y la manipulación, entre la devoción y la muerte, y cada intento de intervención solo reforzaba el efecto de las instrucciones codificadas de Aldrich. Cuando finalmente descendieron al sótano para inspeccionar la cámara oculta una vez más, Harwell y Mary Agnes encontraron que las cruces que representaban a las hermanas fallecidas ahora formaban un círculo perfecto alrededor del altar, dejando solo la cruz de Mary Agnes de pie, como señal de que ella era la pieza final necesaria para completar el ritual. El ritual no era simplemente simbólico, era un mecanismo de control psicológico tan meticuloso que la culminación del ciclo dependería de la aceptación voluntaria de la última hermana. Las cartas revelaban que Aldrich había planeado esto con meses de anticipación, documentando cómo cada muerte debía ser exacta en tiempo y manera para que el puente espiritual, según su teoría, se completara. Mary Agnes, consciente de todo esto y al mismo tiempo absorbida por las experiencias sensoriales de la presencia de sus compañeras, se encontraba en un estado de conflicto interno. Sabía que la lógica y la evidencia médica apuntaban a la manipulación, pero la devoción y la sensación de paz que experimentaba la hacían cuestionar si realmente podría resistirse. Cada día, cada oración, cada gesto de sus compañeras muertas parecía reforzar la inevitabilidad de su destino. Dr. Harwell se enfrentaba a un dilema angustioso: no solo debía salvar a Mary Agnes, sino también enfrentarse al hecho de que Aldrich había perfeccionado un sistema de control mental que podía aplicarse a cualquier comunidad devota y aislada, replicando las tragedias de Sacred Heart en cualquier lugar del país. Cada carta decodificada aumentaba la desesperación del médico. Aldrich no era solo un manipulador aislado, sino un arquitecto de psicología extrema, capaz de usar la fe humana más profunda como instrumento de muerte voluntaria. Mary Agnes continuaba documentando sus experiencias en su libro de registros, describiendo visiones de luz y armonía, de un puente entre mundos, de voces que le prometían la paz eterna y la culminación de un ciclo que comenzaba mucho antes de su llegada al convento. Las palabras del libro reflejaban tanto el temor como la fascinación. Ellas están conmigo, más cerca de lo que estaban en vida, sus rostros resplandecen, sus voces me guían, la puerta entre mundos casi se abre, solo falta un alma dispuesta para completarla. Harwell comprendía que cualquier intervención debía ser inmediata, pero cada intento de persuadir a Mary Agnes de rechazar su destino solo reforzaba la fuerza del condicionamiento. Las técnicas de Aldrich habían penetrado tan profundamente en la mente de las hermanas que la lógica parecía inútil frente a la fe manipulada. A medida que el tiempo avanzaba, el médico descubrió patrones en la correspondencia que indicaban que Aldrich había seleccionado comunidades con un nivel específico de aislamiento y devoción.
asegurando que los individuos fueran vulnerables a la programación psicológica. La metodología era replicable y el convento del Sagrado Corazón no era más que un laboratorio dentro de un experimento más grande, diseñado para probar los límites de la obediencia religiosa y la manipulación mental. Mary Agnes, por su parte, sentía como cada elemento de su entorno reforzaba la ilusión de trascendencia. El silencio de la capilla, el aroma de las velas, la disposición de las cruces, el eco de las oraciones de sus compañeras fallecidas, todo trabajaba para inducir una aceptación inevitable de su destino final. Cada noche, la joven escuchaba las armonías que resonaban desde algún lugar entre la vida y la muerte, voces que prometían una existencia superior y que la llamaban a completar el círculo sagrado. Harwell, agotado y emocionalmente destrozado, se dio cuenta de que la resistencia podía ser inútil frente a la perfección de la manipulación de Aldrich, y que lo único que podía hacer era documentar meticulosamente cada detalle, para que el mundo entendiera la magnitud de lo ocurrido y la sofisticación aterradora de los métodos empleados. La combinación de devoción, aislamiento, sugestión y amor transformado en un instrumento de control convirtió a las hermanas del Sagrado Corazón en víctimas perfectas de un plan que trascendía la moral común, un experimento de ingeniería espiritual que convertía la fe más pura en un mecanismo de muerte voluntaria. Así, Mary Agnes permanecía atrapada entre el mundo visible y el invisible, entre la lógica de Harwell y las promesas de las voces de sus compañeras, mientras cada día se acercaba inexorablemente al momento en que su aceptación final completaría el ciclo, dando fin a un ritual meticulosamente calculado por Marcus Aldrich, un hombre que había transformado la fe en un arma de destrucción masiva y la devoción en un instrumento de muerte programada. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la sensación de inevitabilidad impregnaba cada rincón del convento, preparando el escenario para el desenlace que definiría la frontera entre la manipulación y la trascendencia, entre la obediencia ciega y la libertad de la mente, entre la vida y la muerte. A medida que los días avanzaban en el convento del Sagrado Corazón, la tensión alcanzaba niveles insoportables y cada instante parecía diseñado para empujar a Mary Agnes hacia la aceptación de su destino. Las paredes del convento, antaño silenciosas y tranquilas, ahora resonaban con ecos sutiles de voces y armonías que solo ella podía percibir, voces de sus compañeras fallecidas que la guiaban con una mezcla de ternura y urgencia, recordándole que era la pieza final del ritual, la clave para completar el círculo sagrado que Marcus Aldrich había planeado con meticulosa precisión. Dr. Harwell, consumido por la desesperación y la impotencia, dedicaba horas interminables a revisar las cartas y diarios, intentando descifrar cada instrucción, cada indicación codificada que Aldrich había dejado para la Madre Superiora Brennan, comprendiendo con horror la magnitud de la manipulación psicológica que había llevado a cabo. Cada nueva carta revelaba más detalles sobre el alcance de la ingeniería espiritual de Aldrich. No se trataba únicamente de convencer a las hermanas de aceptar la muerte como un acto divino, sino de inducir un estado de éxtasis emocional que borrara cualquier miedo, cualquier duda, cualquier deseo de supervivencia. Las técnicas incluían meditación guiada, oración dirigida, aislamiento prolongado y la utilización de la devoción mutua entre las hermanas como un instrumento de presión, haciendo que la muerte de las primeras víctimas se convirtiera en un ejemplo aspiracional para las restantes. Mary Agnes comenzaba a percibir cómo cada elemento del convento, desde la disposición de las cruces hasta la iluminación de la capilla, estaba diseñado para reforzar su sumisión voluntaria. Los espacios vacíos, el eco de los pasos, el aroma de las velas y la sensación constante de presencias invisibles actuaban como recordatorios sutiles de la inevitabilidad de su participación final. El doctor, intentando mantenerla anclada a la realidad, le mostraba evidencia tangible,
apuntaba a las inconsistencias, le explicaba las instrucciones detalladas de Aldrich y le advertía sobre el patrón de manipulación, pero cada argumento parecía solo profundizar la percepción de Mary Agnes de que lo que ella experimentaba era trascendencia, no coerción, y que la realidad lógica no podía competir con la intensidad de las visiones y sensaciones que la rodeaban. En sus registros, Mary Agnes documentaba cada experiencia con una mezcla de claridad y éxtasis, describía las voces, la luz que emanaba de las figuras de sus hermanas, la sensación de unidad con un plano superior, y la certeza de que estaba llamada a completar el ritual, a cerrar el círculo que permitiría la apertura de un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Dr. Harwell entendía que cualquier intento de intervención debía ser inmediato, pero también comprendía que la fuerza de la programación psicológica de Aldrich había alcanzado un nivel casi perfecto, haciendo que la resistencia fuese prácticamente imposible sin un efecto traumático devastador. Las cartas descifradas revelaban además que Aldrich había planeado este ciclo con antelación, calculando cada muerte, cada momento, cada expresión de éxtasis como parte de un patrón diseñado para maximizar el efecto del ritual. Cada hermana fallecida había servido como ejemplo para reforzar la devoción de la última, y el círculo de cruces en la cámara oculta era la manifestación física de la culminación de años de planificación. Mientras tanto, Mary Agnes empezaba a percibir cambios internos, su percepción del tiempo se alteraba, sus emociones se amplificaban, su sentido de identidad parecía disolverse en la sensación de unidad con las presencias que la rodeaban. La línea entre la realidad y la ilusión se volvía cada vez más borrosa, y la joven se encontraba atrapada entre el miedo a la muerte y el deseo irresistible de alcanzar la paz. Prometida por las voces de sus compañeras, Dr. Harwell, cada vez más desesperado, decidió realizar un experimento. Intentó distraerla mostrándole objetos de la vida cotidiana, provocando recuerdos de momentos pasados antes de que la influencia de Aldrich se instalara, con la esperanza de activar su pensamiento crítico y liberarla del condicionamiento. Pero Mary Agnes respondía con serenidad y claridad aterradora, explicando cómo percibía la realidad más plenamente ahora que estaba conectada con el círculo, como cada sensación y visión eran más reales que cualquier experiencia terrenal, y como su papel como la última era inevitable y necesario para la culminación del ritual. La presión psicológica, combinada con la convicción interna de Mary Agnes y la omnipresencia simbólica de sus hermanas fallecidas, la acercaba cada vez más al momento final. Cada gesto, cada mirada al altar, cada oración, parecía empujarla hacia la rendición total, mientras el doctor registraba meticulosamente cada detalle para preservar la evidencia de la manipulación sistemática. La comprensión de Harwell sobre Aldrich se ampliaba con cada día. El hombre no solo era un manipulador de fe, sino un maestro de la psicología aplicada, capaz de convertir la devoción más pura en un instrumento de muerte, diseñando comunidades enteras como laboratorios humanos, controlando la percepción, las emociones y la voluntad de sus víctimas con precisión quirúrgica. La magnitud del horror comenzaba a asentarse en el médico. La tragedia del convento del Sagrado Corazón no era un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de manipulación religiosa, un experimento que podía replicarse en cualquier comunidad aislada y devota, y cuya culminación dependía de la aceptación voluntaria de los individuos condicionados. Mary Agnes, mientras tanto, estaba sumida en un estado de éxtasis que mezclaba miedo y deseo, lógica y emoción, devoción y manipulación, consciente de que su decisión determinaría el cierre del ciclo, la activación del puente espiritual y la consolidación del experimento de Aldrich. Cada noche escuchaba las armonías de sus compañeras fallecidas, sentía la luz que irradiaban y percibía la puerta entre mundos acercándose. Un espacio donde la muerte no era fin sino transformación, donde la vida terrenal perdía importancia frente a la promesa de trascendencia. El doctor comprendió que,
aunque pudiera salvar su cuerpo, no podría salvar su mente sin destruir su percepción de la realidad, y que la fuerza del condicionamiento, reforzada por meses de aislamiento, manipulación y devoción colectiva, era un enemigo prácticamente invencible. Mary Agnes continuaba escribiendo en su registro, detallando cada visión, cada sensación, cada interacción con las presencias, cada impulso de sumisión que sentía y cada momento de duda que surgía brevemente antes de ser consumido por el éxtasis. La culminación estaba cerca, y el convento se encontraba suspendido en un limbo entre lo tangible y lo intangible, entre la lógica y la fe manipulada. Un espacio donde la preparación final de la última hermana determinaría el éxito o fracaso del experimento que Aldrich había perfeccionado durante años, un proceso que convertía la devoción más pura en un mecanismo de control absoluto y la obediencia más ferviente en un acto de muerte programada, mientras Dr. Harwell se enfrentaba al dilema más angustiante de su vida: salvar a Mary Agnes o documentar la perfección aterradora del plan de Aldrich para que el mundo comprendiera la magnitud de la manipulación de la fe humana. La última noche en el convento del Sagrado Corazón estaba impregnada de una tensión que parecía vibrar en las paredes mismas del edificio, como si el convento hubiera cobrado conciencia de que su propósito final estaba a punto de cumplirse. Mary Agnes, sentada frente al altar, rodeada por el eco de las voces de sus hermanas fallecidas y la luz difusa que emanaba de las velas, percibía con claridad cada detalle de la ceremonia que había sido cuidadosamente orquestada por Marcus Aldrich, el autoproclamado pastor, cuyos planes habían transformado un lugar de fe en un laboratorio de manipulación espiritual. Dr. Harwell, consciente de que el tiempo se agotaba, intentaba una última intervención, recorriendo mentalmente cada estrategia que pudiera salvar la mente de Mary Agnes sin destruir la delicada línea que aún separaba la realidad de la ilusión, pero comprendía que la fuerza del condicionamiento era absoluta, casi perfecta, un mecanismo que había sido afinado durante meses de aislamiento, sugerencia y reforzamiento continuo de la obediencia y la devoción. Cada carta, cada instrucción codificada encontrada en los diarios de la Madre Superiora Brennan y en la correspondencia de Aldrich, revelaba un nivel de detalle escalofriante, desde la disposición de los cruces en la cámara oculta hasta la selección de cada oración, cada meditación y cada interacción interpersonal dentro del convento. Todo había sido planificado para inducir un estado de éxtasis controlado que eliminara cualquier resistencia interna y cualquier deseo de supervivencia, asegurando que la última hermana aceptara su destino con una paz que parecía sobrenatural pero que era, en realidad, el resultado de un sistema de manipulación psicológica magistral. Mary Agnes, consciente de su rol como la pieza final, experimentaba un conflicto interno insoportable. Por un lado, el miedo a la muerte y la lógica que le recordaba que sus compañeras habían sido víctimas de un plan calculado. Por otro, la atracción irresistible de las voces, la luz y la sensación de trascendencia que le ofrecían sus hermanas fallecidas, un estado donde el dolor, la soledad y el peso del mundo desaparecían, reemplazados por la promesa de unidad y éxtasis. Dr. Harwell intentó razonar con ella, explicándole la evidencia, los patrones de manipulación, los experimentos previos de Aldrich en otras comunidades religiosas y la manera en que la devoción había sido convertida en un arma letal, pero Mary Agnes respondía con serenidad aterradora, explicando que percibía una realidad más plena que la de cualquier experiencia terrenal, que su papel era inevitable y necesario, y que unirse a sus hermanas significaba trascender las limitaciones humanas y convertirse en parte de algo eterno y absoluto. A medida que la noche avanzaba, el convento parecía vibrar con una energía que no pertenecía al mundo físico. Los ecos de las voces se intensificaban, la luz de las velas proyectaba sombras que danzaban independientemente de sus fuentes y el aire estaba cargado de una tensión casi tangible. Dr. Harwell,
comprendiendo que cualquier intento de intervención física sería en vano y que cualquier resistencia por parte de Mary Agnes sería imposible sin causar un trauma irreversible, se retiró hacia un rincón del templo, observando impotente cómo la joven se preparaba para aceptar su destino final. En el momento culminante, Mary Agnes se levantó lentamente, rodeada por la presencia percibida de sus hermanas fallecidas, y pronunció la palabra que marcaba la consumación del ritual. Ahora, su cuerpo se relajó completamente, sus brazos cayeron a los costados y un suave y profundo suspiro escapó de sus labios mientras su expresión se transformaba en la misma paz estática que habían mostrado todas las hermanas que la precedieron. Dr. Harwell, observando la escena, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mente de Mary Agnes había sido completamente rendida, su fe había sido utilizada como instrumento de su propia destrucción, y el círculo de sacrificio que Aldrich había planificado durante años se había cerrado finalmente, uniendo a las tres hermanas en una especie de trascendencia colectiva que desafiaba toda explicación racional. Tras aceptar su destino, el cuerpo de Mary Agnes cayó con delicadeza al suelo, y Dr. Harwell, ahora único testigo vivo, quedó rodeado por los cuerpos de 14 mujeres que habían muerto no por enfermedad ni por violencia física, sino por la perfecta combinación de manipulación psicológica, aislamiento y devoción convertida en instrumento de control. Durante 3 días, Harwell permaneció en el convento, registrando meticulosamente cada detalle de las muertes, documentando los patrones, las cartas, las instrucciones y cada elemento físico que pudiera servir como evidencia de la magnitud del experimento de Aldrich, mientras enfrentaba la devastadora realidad de que la fe humana podía ser transformada en un arma capaz de destruir voluntariamente vidas, y que la devoción más pura podía ser explotada con una precisión aterradora. Al final de su registro, Harwell comprendió que las tragedias no habían sido fenómenos sobrenaturales, sino el resultado de un plan maestro que combinaba psicología, conocimiento de la naturaleza humana y manipulación de la fe. Sabía que Aldrich no había terminado, que otros experimentos podrían ocurrir. En comunidades aisladas y devotas, replicando su metodología con eficacia devastadora, la salida del convento, sellado por la iglesia y dejado en silencio, no marcó el final de la historia, sino el comienzo de un legado de advertencia. El poder de la fe, cuando es manipulada por quienes entienden su potencial, puede convertirse en un instrumento de destrucción tan letal como cualquier arma física. Los registros y diarios de Harwell sobrevivieron, proporcionando evidencia de la precisión de Aldrich y sus métodos, que siglos después serían reconocidos como un ejemplo extremo de coerción psicológica, manipulación de pensamiento y abuso de la confianza devota. Las historias posteriores de muertes en comunidades aisladas, desde conventos hasta misiones, coincidían con el patrón que Harwell había documentado, y expertos en psicología de culto reconocieron la exactitud del método. Aislamiento, repetición, erosión de pensamiento crítico y manipulación emocional, todo utilizado para que los individuos creyeran que su sacrificio era un acto divino, una obediencia a una voluntad superior que en realidad servía a la ambición de un hombre y a su experimento en ingeniería espiritual. El convento del Sagrado Corazón, demolido décadas después, dejó solo recuerdos, depresiones en la tierra y leyendas locales de luces, voces y presencia inexplicable. Un recordatorio tangible de que la fe puede ser corrompida y utilizada como arma. Dr. Harwell, el último sobreviviente, regresó al mundo exterior cambiado para siempre, portando el conocimiento de cómo la devoción y la confianza humanas podían ser explotadas con precisión quirúrgica, y comprendiendo que el verdadero horror no residía en la muerte física de las hermanas, sino en la manipulación perfecta de su mente y su espíritu, un experimento que demostraba cómo la fe, la devoción y el amor mutuo podían ser transformados en instrumentos de destrucción sistemática.
dejando como única certeza la advertencia de que incluso las creencias más puras y la obediencia más devota pueden ser convertidas en mecanismos de control mortal si caen en manos de quien sabe cómo explotarlas. La historia del convento del Sagrado Corazón, sus 13 hermanas sacrificadas, Marcus Aldrich y los registros de Harwell permanecen como un testimonio sombrío y aterrador de la vulnerabilidad humana ante la manipulación de la fe, la psicología y la devoción, un recordatorio de que el mal a menudo se oculta bajo la apariencia de la santidad y que la vigilancia, la educación y la conciencia son las únicas barreras frente a quienes buscan explotar las convicciones más profundas para sus fines perversos, dejando tras de sí un legado de horror, misterio y advertencia que sigue resonando a lo largo de los siglos.